Vamos a orar. Padre, gracias, Padre Yahweh, te damos en esta hora. Gracias, Padre Yahweh, por todo lo bueno, Padre Yahweh, que tú has sido para con nosotros. Gracias por tu bondad, por tu misericordia, Padre Yahweh, sobre nuestras vidas. Por siempre sostenernos con la diestra de tu poder. Y porque nunca nos has dejado ni nunca nos has abandonado. Te pedimos que sea tú mismo, Ruach HaKodesh, quien venga a ser nuestro guía, nuestro maestro. Y que aún tú seas poniendo las palabras, Padre Yahweh, en mi boca, para hablar y compartir tu mensaje, aquello que has hablado al corazón, pero que también seas tú enseñándonos a cada uno de nosotros. Te lo pedimos, Padre Yahweh, en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua. Danos el entendimiento, pues aún dice tu palabra, que todo lo que fue escrito en épocas pasadas fue escrito para nuestra enseñanza y para la instrucción nuestra. Ayúdanos a poder entender y conocer tu palabra, que ese mismo conocimiento traiga libertad a nuestros corazones, y no solamente a nosotros, Padre, sino a aquellos de nuestras casas, de nuestras familias. Pues así como en los tiempos de Noé, que por la gracia que encontró Noé delante de tus ojos, no solamente Noé fue salvo, sino también aquellos que estuvieron en su casa, su familia. Que por la gracia, Padre Yahweh, que podamos encontrar delante de ti, no solamente seas tú teniendo misericordia de nosotros, pero de nuestras familias, aquellos que no te conocen y que no han venido al conocimiento ni a la verdad tuya. Padre Yahweh, gracias te damos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua. Y todos decimos amén y amén. Sabes, una de las cosas que tenemos que tener muy en cuenta cada uno de nosotros, voy a ponerlo por aquí de lado, es tener el discernimiento, aún en medio de este tiempo y en esta hora en la que tú y yo vivimos, que el Padre nos pueda dar el entendimiento, el discernimiento, pero no solamente tampoco el discernimiento de podernos acercar a Él, apegarnos a Él, pero que también pueda haber un compromiso en nuestras vidas, no importa en qué orden lo podamos poner, o poner en cierto orden, pero di conmigo la importancia de que pueda haber un compromiso y una fidelidad a los caminos de Yahweh. Sabes que aún en medio de este tiempo y en esta hora en las que tú y yo vivimos, aquello que nos guardará y que podemos estar seguros y confiados que nos sostendrá y nos guardará en el hueco de su mano, aún en los tiempos de aflicción y aún en los tiempos de angustia, es el poder entender que estamos cerca de Él, que entre más cerca de Él estamos, más seguros tú y yo podemos estar, y que cuando más cerca de Él estamos podemos tener el discernimiento y el conocimiento de las cosas, no solamente de lo que el Padre nos pueda hablar a través de su palabra, pero que a través de ello, el apegarnos a Él, pueda haber ese discernimiento de poder entender, y así como dice su palabra, que ese conocimiento que tú y yo venimos y adquirir, di conmigo, el conocimiento trae libertad para nuestras vidas cuando lo entendemos. Y entre más tú y yo conocemos, ese conocimiento puede traer una libertad a la vida y al corazón de cada uno de nosotros. Y que según el compromiso de cada uno de nosotros, que debemos de hacer según la obediencia o la comisión que se nos fue entregada y que se nos fue dada a cada uno de nosotros, lo podamos hacer de la mejor manera. No importa la comisión que cada uno haya recibido, pero que esa comisión la hagamos de la mejor manera delante de ¿quién? Di conmigo, delante de Yahweh. Voltea con la persona que está a tu lado y dile que nuestro servicio y que nuestra comisión, la encomienda que hemos recibido de Él, la podamos hacer de una mejor manera. Para que en medio dentro del plan y del propósito de Yahweh, tú y yo podamos ser esos vasos de honra, que podamos traer honra y alegría al corazón de nuestro Padre. Que así como un hijo es fiel y obediente y trae alegría al corazón de un padre, que así el Padre puede encontrar ese agrado a través de cada uno de nosotros que hemos sido llamados delante de Él y que hemos recibido ese ministerio delante de Él y que se nos dio
la autoridad de poder ser llamados hijos de Elohim, y que en medio de este tiempo y en medio de esta hora, Yahweh se puede agradar de la vida y el corazón de cada uno de nosotros por nuestra fidelidad y nuestro compromiso hacia Él. Amén. Tú y yo estamos, di conmigo, déjame que entendamos esto, todos los días tú y yo estamos en una batalla constante. ¿Cuántos lo entendemos? Es una lucha, es una guerra. Génesis capítulo 2, versículo 15 dice: luego tomando Yahweh Elohim a Adán, lo puso en el huerto del Edén para que labrara y lo protegiera. Dice, y Yahweh le ordenó, dice a Adán, diciendo: de todos los árboles que están en el huerto ciertamente comerás. Dice, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal, de él no comerás, dice, porque el día que comas de él experimentarás la muerte. Entonces dijo Yahweh, dije, no es bueno que Adán esté solo, dice, le haré una ayuda semejante a él. Entonces Yahweh formó de la tierra, dice, la bestia del campo y todo lo que estaba en él, dice, y le puso por nombre Adán y todo lo que estaba. Pero fíjate, el punto principal, vamos a enfocarnos en esto, dice, luego tomando Yahweh a Adán, lo puso en el huerto del Edén, dice, para que labrara y lo protegiera. Dice, ordenó también a Adán diciendo, de todos los árboles que están en el huerto, ciertamente comerás, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal, dice, no comerás, porque el día que comas experimentarás la muerte. Sabes, siempre va a haber una lucha constante. Vemos que cuando ciertamente la serpiente engañó a Eva y vino delante de Eva y le dijo la serpiente, dice en versículo 3, capítulo 3, dice, y la mujer dice, pero la serpiente era más astuta que todas las criaturas vivientes del campo que Yahweh había hecho. Dijo entonces la serpiente a la mujer, así que Elohim dijo que no comieran de ningún árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, dice, podemos comer del fruto de todos los árboles que están en el huerto. Fíjate, no es que en el día que ellos comieron del fruto o del árbol, ellos pudieron discernir o pudieron entender lo que era lo bueno y lo malo, sino que el conocimiento y el entendimiento de lo bueno y lo malo ya lo conocían, porque inmediatamente cuando le dijo la serpiente, dice, con que Yahweh dijo, dice que no podían comer, la mujer le responde a la serpiente y le dice, y respondiendo a la serpiente, dice, podemos comer del fruto de todos los árboles que están en el huerto, pero del fruto del árbol que se encuentra en medio del huerto, dijo Elohim, no comerán, ni se acercarán a él para que no mueran. Y la serpiente dijo a la mujer, en realidad, dice, no morirán. Dice, lo que sucede es que Elohim sabe que el día que ustedes coman de él serán abiertos los ojos y ustedes vendrán a ser como Elohim o como dioses. Dice que conocen el bien y el mal. Viendo a la mujer que el árbol era bueno para comer y codiciable a la vista, dice, y el árbol deseable para contemplarlo, tomó de su fruto y comió. Y ofreció también a su marido, dice, que estaba con ella y comió. Y sucedió que los dos fueron abiertos, que los ojos de los dos fueron abiertos y se dieron cuenta que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, dice, y se hicieron delantales. Cuando escucharon la voz de Yahweh, dije, vamos a brincar un poquito. Dice versículo 14, después, y Adán contestó, versículo 12, y Adán contestó a la mujer que tú me dices, me ofreció del árbol y yo comí. Entonces Yahweh Elohim preguntó a la mujer, dice, ¿qué es lo que has hecho? Dice, y la mujer contestó, la serpiente que me engañó, dice, yo comí. Luego dijo Yahweh a la serpiente, dice, debido a que has hecho, serás maldita, dice, sobre todos los animales y más que todas las bestias del campo. Sobre tu vientre te arrastrarás y todos los días de tu vida comerás polvo. Y pondré enemistad entre ti y la simiente y la mujer, dice, entre tu simiente y la simiente de ella, dice, ella hollará tu cabeza, dice, y tú le herirás en el talón o en el carcañán. Pero esto es algo que ciertamente sucedió o profetizado acerca de la venida del Mesías. Dice la palabra, el propósito de Satanás o del enemigo siempre va a querer ser engañar o traer engaño no solamente a los escogidos, pero al pueblo de Yahweh. ¿Cuánto lo entendemos? Aquellos que Yahweh ha escogido y aquellos que Yahweh ha designado, no quiero decir designado, pero tú y yo hemos sido llamados, dice la palabra, que en el final de los tiempos
Muchos se levantarían, muchos falsos maestros y muchos engañadores, dice, con el fin y con el propósito aún de engañar a los escogidos. Y desde el principio de la creación, el engaño más grande ha sido el traer confusión a la mente y al corazón de la persona. Cuando vino, se le acercó a Eva y le dijo, con que Elohim dijo que no comieran, porque Elohim sabe que el día que ustedes coman, sus ojos serían abiertos. Y no es que en ese momento los ojos de ellos serían abiertos. La mujer entendía de qué árbol o de qué fruto podían comer, pero de cuál no. ¿Cuántos entendíamos que ellos podían entender un raciocinio, un entendimiento? El poder entender lo que era lo bueno, lo correcto y lo que no lo era. Mas sin embargo vino el engaño tan sutil a la mujer y le dijo, dice, con que Elohim dijo. Siempre todo el engaño del enemigo va a ser muy sutil y no va a ser algo tan descarado. ¿Cuánto lo entendemos? Así es el engaño. Pero siempre va a haber una lucha constante. Y dice la misma palabra, dice, pondré en enemistad entre ti y la mujer. Dice, entre tu simiente y la simiente de ella. Ella dará a luz, hollará, dice, tu cabeza, y tú le herirás en su talón. Cuando todo comenzó, vemos que Yahweh formó todo lo que había hecho en el jardín del Edén, y dice la palabra, dice que todo lo que había formado era bueno. Dice la palabra que formó al hombre conforme a su imagen y a su semejanza, y a la imagen de él los creó. Pero aquí hay algo muy interesante que tú y yo podemos notar. Número uno, dice que pondría en enemistad debido a lo que la serpiente había hecho. Y se pondrá en enemistad, dice, te pondré en enemistad entre ti y la mujer. Todos sabemos que la profecía que vendría y del nacimiento del Mesías, dice la palabra que el Mesías vendría y nacería de una mujer virgen. ¿Cuántos entendemos? Aún por los apóstoles, por los escritos en el libro de Isaías, en muchas otras escrituras, dice la palabra que vendría, dice, y él vendría a dar, dice, y ella daría luz y vendría a ser el Salvador de todas las naciones. Desde ese momento, ¿cuántos sabemos que Satanás aún conoce la palabra y conoce todas las cosas? Desde ese momento vemos que emprendió un plan o un propósito, y eso es algo que simplemente lo toco de paso, pero que aún en el libro de Génesis dice que cuando creó todas las cosas y puso al hombre, dice que se corrompieron, dice que a Yahweh le pesó, dice, porque toda la humanidad se había corrompido. No solamente la humanidad se había corrompido, pero que también dice la palabra, dice que los ángeles, aquellos que cayeron, dice que se dieron y se juntaron y tomaron a las mujeres de los hijos de los hombres. Dice, las que les gustaban. Y vemos que de ellos nacieron gigantes, los cuales se les llamó como Nefilim, o gigantes. Que dice la palabra que eran gigantes de renombre o hombres de la antigüedad. Hombres guerreros que nunca más se da un indicio de ellos en Génesis capítulo 6. Se habla acerca de estos gigantes de la antigüedad, pero que sin embargo lo podemos encontrar parte de ello en el libro de Enoc, o en las escrituras en el libro de Enoc. Que no lo tenemos dentro del compendio de las escrituras que nosotros tenemos, más que mucho se habla de estos hombres guerreros de renombre de la antigüedad que alcanzaron un cierto renombre. Ahora, ¿por qué ocasionó mi pregunta? Y yo pensaba en esto. ¿Por qué los ángeles que fueron tomaron las mujeres para sí mismos? Porque siempre proféticamente Yahweh le había dicho a la serpiente que vendría un Salvador, el cual pisaría su cabeza y él iría en su carcañán. ¿Cuál iba a ser el propósito para que poder detener o frenar que la venida de un Salvador pudiera detenerse? El que no hubiera, número uno, una mujer virgen que Yahweh pudiera escoger. Y dice la palabra, ¿qué es lo que sucedió con la mezcla de los ángeles y las mujeres? El ADN fue cambiado. Ya no se le llamaban gigantes, sino que la mezcla de estos ángeles junto con las mujeres dieron nacimiento a aquellos que se le llamaron gigantes, pero que también eran en cierta manera eran híbridos, mitad seres angelicales o ángeles o demonios, por decirlo de esa manera, que habían caído, pero también
parte humano. Se corrompió. Dice la palabra, dice que pondría en enemistad entre la simiente de la mujer y la mujer, y dice que él le diría en el carcañán. Déjame brincar un poco. Cuando Yeshua vino y nació, era necesario, ciertamente el Mesías vino y nació de una mujer virgen, el cual Yahweh la tomó y por medio de la obra del Ruach HaKodesh vino y nació Yeshua. Pero dice la palabra que era necesario que el Mesías tuviera que morir, porque para que el Mesías pudiera tener la victoria sobre el enemigo, número uno, ¿qué tendría que suceder? Y dice la palabra, dice, te pondré en enemistad entre tú y la simiente, dice, ella dice, él hollará tu cabeza, dice, y tú lo herirás en el talón. Era necesario que el Mesías pareciera y el Mesías muriera y permaneciera en el centro de la tierra por 3 días y 3 noches para que por medio de ello Yeshua pudiera tener la victoria sobre el enemigo. ¿Cuánto lo entendemos? Pero era necesario que Satanás pudiera también herirle. ¿Qué es lo que sucedió? Todo lo que tú y yo vemos, lo que sucedió, fue un plan elaborado. Vemos que Yeshua fue llevado a juicio, fue un hombre pecador, fue liberado, fue puesto él, fue encadenado, y dice la palabra, dice que lo condenaron injustamente, dice la palabra, dice que como cordero no abrió su boca. Él entendía el plan, el propósito por lo cual él había venido. Él mismo dijo delante, cuando él se encontraba en el monte Getsemaní orando delante de la presencia de Yahweh, dijo, Padre mío, dice, si es tu voluntad, pasa de mí de esta copa, dice, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Había sufrimiento, dice la palabra, dice que sudaba como lágrimas de sangre. Científicamente se cree que para que una persona pueda llegar a ese extremo, significa que tiene que haber tanta ansiedad y mucho estrés sobre la vida de una persona para que esto pueda suceder. Pero en medio de todo, ¿qué dijo Yeshua? Dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Número uno. Cuando vino uno de los discípulos y le dijo, maestro, dice, te lo voy a parafrasear de esta manera, dijo, maestro, dice que no se haga, dice, tú, en cierta manera, déjame te lo parafraseo, cuando vino uno de los discípulos y le dijo, maestro, en otras palabras, tú no tienes que morir por nadie. ¿Qué fue lo que le dijo a este hombre? Dice, apártate de mí, Satanás, porque el Mesías sabía que era necesario que él tuviera que padecer para poder tener la victoria sobre el enemigo. ¿Cuánto lo entendemos? Y por medio de esa victoria que Yeshua tuvo, tú y yo somos más que vencedores por medio de él. Pero no solamente eso, pero dice la palabra que pondría en enemistad a la sirviente. ¿Contra quién? Contra todos nosotros. ¿Quiénes son la simiente de Yeshua? Nosotros. Somos simiente, somos hijos. Es más, dice la palabra que somos hijos. Dice la palabra que si somos simiente de Abraham, dice que si somos del Mesías, somos simiente de Abraham. Somos contados dentro de todo su pueblo. Y siempre va a haber una lucha constante entre el enemigo y en contra de nuestras vidas. Porque la palabra dice que pondría en enemistad a la serpiente y entre la simiente de la mujer. Entre todos nosotros. Siempre el enemigo no va a querer que tú y yo lleguemos al conocimiento de la verdad. Siempre va a desear engañarnos. ¿Qué fue lo que sucedió con Eva en el jardín del Edén? Vino el engaño primeramente. Satanás sabe que si tú y yo no conocemos, que si tú y yo no entendemos, seríamos engañados. Y eso nos llevaría a una destrucción. ¿Qué le dijo la serpiente? Con que Elohim te dijo que no comieras. Mas sin embargo él sabe que si tú comes, tus ojos serán abiertos y llegarán a ser como él. Sabes, nunca va a desear que tú y yo vengamos a un conocimiento y a una libertad. Porque cuando uno viene y adquiere conocimiento a través de las escrituras, de la palabra, ese conocimiento que tú y yo adquirimos viene y nos trae automáticamente a una libertad para salir de las garras del enemigo que nos había tenido atados por mucho tiempo y por muchas generaciones. ¿Cuánto lo entendemos? Dice la palabra que tú y yo vivíamos en las cosas de este mundo. Y esclavo del mundo éramos todos nosotros. Nadie de nosotros cuando se encontraba en el mundo conocía una vida mejor de la que teníamos. ¿Cuántos sabemos eso? Es más, muchos de nosotros pensamos que la vida que teníamos cuando la vivíamos en el mundo era una vida plena. ¿Sí o no? Pensamos en cierta manera que teníamos la gran dicha, la gran libertad de poder hacer todo lo que queríamos, todo lo que se nos placía.
Y eso traía una libertad y un gozo momentáneo, vamos a llamarle de esa manera, a nuestras vidas. Porque no conocíamos que había otra cosa mejor. Porque Satanás sabe que en el momento en el que tú y yo venimos y adquirimos el conocimiento de la palabra, dice la palabra, dice en el libro de los Salmos que su palabra, dice, es la que convierte el alma, que en el momento que tú y yo escuchamos y dejamos que su palabra sea sembrada en el corazón de cada uno de nosotros, la palabra va a traer un cambio en nuestras vidas y nuestros ojos serán abiertos para que nos demos cuenta dónde nos encontrábamos y lo perdidos que tú y yo estábamos. Y ese conocimiento que adquirimos viene y nos trae una libertad, no solamente de las ataduras que teníamos, pero la libertad que Yahweh tiene a través de su palabra para nuestras vidas. ¿Cuántos hemos venido a conocer esa libertad a través de su palabra? ¿Cuántos podemos decir que somos bendecidos? Amén. Y no solamente bendecidos porque se puede contar con alguna solvencia económica o porque se tiene un buen trabajo, una buena posición, sino somos bendecidos porque hemos sido bendecidos ¿por quién? Por Yahweh. Porque ahora podemos tener la dicha, la libertad que nunca tuvimos y que podemos acostarnos en paz por muchos problemas que podamos tener. Podemos acostarnos en paz y levantarnos en paz porque sabemos que Yahweh tiene el control de todas las cosas. Y para aquellos que le aman, no importa, pase lo que pase, suceda lo que suceda, dice la palabra, dice que todo lo que nos sucede obra para bien para aquellos que le aman y conforme a su propósito han sido llamados. Pero si Él sabe que tú y yo venimos a ese conocimiento y a una verdad, siempre permaneceríamos engañados. Hay muchas veces que tú puedes mirar la vida y el corazón de una persona y tú puedes decir, pero en realidad no se da cuenta que esa relación no le es buena, que eso no le es bueno, porque aún la misma palabra dice que no nos uniríamos con un yugo desigual. Porque en un yugo desigual no es conforme al propósito y al plan de Yahweh. La misma palabra dice, no unáis con yugo desigual. Lo puedes leer en el segundo libro de Corintios. Vamos al segundo libro de Corintios, capítulo 6. Dice, no tengan con los incrédulos. Dice, no tengan yugo con los incrédulos. Dice, porque ¿qué vínculo tiene la justicia con la iniquidad? ¿O qué nexo tiene la luz con las tinieblas? Dice, ¿o qué armonía hay entre el Mesías? Dice, y Satanás dice, ¿o qué parte tiene el creyente con el incrédulo? Dice, ¿y qué armonía puede haber entre los del templo de Elohim y los espíritus malignos? Dice, porque ustedes son templo del Elohim viviente. Dice, como fue dicho, moraré en ellos y andaré entre ellos y seré su Elohim y ellos serán para mí mi pueblo. Dice, por tanto salgan del medio de ellos, apártense de ellos, dice del Yahweh. Dice, no toquen el mundo, dice, y yo lo recibiré, dice, y yo seré para ustedes padre, dice, y ustedes serán para mí mis hijos e hijas, declara Yahweh de los ejércitos. ¿Quién di conmigo? Nosotros somos hijos de Él. Amén. Pero la misma palabra dice, no unáis con un yugo desigual, porque eso queda sin fruto. Aun cuando tú y yo podemos leer dentro de las escrituras, dice la misma palabra que no mezclarías multitud de semillas. Y multitud de esto dice porque se quedaría sin fruto. El propósito de Yahweh es que tú y yo podamos llevar fruto, dice la palabra, y podamos llevar fruto, di conmigo, en abundancia. Aún el propósito de Yahweh es que todos nosotros podamos multiplicarnos, de no dejarnos estériles, de que podamos tener un fruto en nuestras vidas. Y sabes, volviendo al punto anterior, el conocimiento, di conmigo, conocimiento trae libertad. Si aún tú y yo podemos mirar, Satanás siempre va a engañar haciéndonos creer que Yahweh no toma en cuenta lo que Él ya dio como una advertencia o como una señal para nuestras vidas. Cuando vino la orden a Adán y le dijo, Adán, de todo lo que tú encuentras en este lugar podrás comer, mas de este lugar o de este fruto no podrás comer. ¿Qué fue lo que hizo creer la serpiente a Eva? En segundo lugar, que lo que Yahweh había dicho, no lo tomaría en cuenta y siempre nos va a hacer que tenemos opciones en nuestras vidas. ¿Qué es lo que sucede muchas veces con el ser humano? Lo que Yahweh ya estableció como una verdad, dice la palabra, dice que todo nos es lícito,
decía Pablo, pero no todo nos aprovecha. ¿Cuánto lo entendemos? Dice, todo nos es lícito. Todos nosotros tenemos una decisión, vamos a ponerlo de esa manera, tenemos opciones, o no tenemos opciones, vamos a ponerlo de esta manera. Lo que Yahweh ya decretó como una verdad, di conmigo, esa es una verdad. Yo decido, o cada uno de nosotros decidimos, obedecer o no obedecer. ¿Cuántos entendemos eso? Cada uno de los que estamos aquí tenemos la libertad de poder elegir de obedecer o no obedecer. El apóstol Pablo dice, todo nos es lícito, o sea, todo lo podemos hacer, pero no todo nos aprovecha. O sea, tenemos la elección o la opción de elegir si queremos obedecer o no la queremos. Pero no la libertad de opinar de lo que Yahweh ya ordenó. No sé si me estoy explicando. Yo puedo decidir, pero yo no puedo tener la libertad de opinar de lo que algo Yahweh ya ordenó o estableció como una regla. Porque en el momento que yo decido tener una opinión y yo decido decir, pero yo pienso que esto es mejor para mí, yo en ese momento yo ya estoy entrando en una desobediencia y una rebeldía a la palabra de Yahweh. ¿Cuánto lo entendemos? Yo decido, pero yo no puedo opinar lo que es una verdad o lo que no es. Lo que Yahweh ya estableció como una verdad, y conmigo, eso ya quedó establecido. Y quien tiene la autoridad de todas las cosas, di conmigo, es Él. Puedo decidir, pero Yahweh ya estableció lo que es realidad y lo que no es. Dice la palabra que su palabra está establecida en los cielos, plasmada en los cielos. Lo que Yahweh ya decretó, lo que Yahweh ha dicho, no lo podemos cambiar. Puedo decidir o puedo tener mi opinión, pero tampoco puedo pensar que por esa opinión que yo puedo tener puedo cambiar los designios que Yahweh ya estableció como una verdad. Déjame darte un ejemplo. Podemos orar por la libertad de una nación, de un país, sí. Pero quién sabe si podemos cambiar los designios de una nación o de un gobierno. Y no estoy diciendo que no se pueda, pero lo que Yahweh va a hacer y lo que Yahweh va a cumplir en el final de los tiempos, como Él lo ha dicho, Él lo cumplirá. Él lo establecerá con un fin y con un propósito de que los juicios de Él sean establecidos y los designios de Él sean establecidos sobre toda la tierra. ¿Cuánto lo entendemos? Lo que sí yo puedo hacer, tal vez no puedo cambiar a una nación completa, pero sí podemos empezar por cambiar nosotros mismos. Si tal vez no puedo cambiar el pensamiento de toda una nación, sí podemos empezar por acoplar nuestras vidas al plan y al propósito de Yahweh, de que nuestras vidas sean cambiadas, de que nuestras vidas sean transformadas para que podamos cambiar y transformar de aquellos que vienen detrás de nosotros. ¿Cuántos decimos amén? Tal vez no podemos cambiar a todos, pero cuando mi vida cambia, yo puedo influenciar a que otros puedan cambiar. Porque aún dice la misma palabra, dice que los hijos muchas veces son el reflejo de ¿quién? De los padres. Que lo que nos miran haciendo a nosotros es lo que ellos harán. En el libro de Jueces dice la palabra, dice que nació una nación la cual no le había conocido a Yahweh. Dice, y no le conocieron. ¿Por qué? Porque nació ese pueblo que fue liberado de la tierra de Egipto. Caminaron por el desierto por 40 años para que Yahweh pudiera probar y ver qué es lo que había en sus corazones. Dice que fue un pueblo que obró mal delante de Yahweh, que murmuró, que no creyó lo que Yahweh les había dicho. Dice que esa generación pereció. Pero nació una segunda generación, la cual sus hijos no conocieron. ¿Por qué no la conocieron? Y lo más probable es porque esa generación no le dio a conocer lo que era Yahweh para sus vidas, los hechos portentosos que Yahweh les había declarado. Aun cuando dice la palabra en el libro de Éxodo que cuando se sentaran en el ceremonial de Pesaj y aún las preguntas que ellos harían y dirían, Padre, ¿qué significa esto? Dice, porque esto nos recordaría del trabajo duro y pesado que tuvimos en la tierra de Egipto, pero cómo Yahweh nos liberó con mano poderosa y nos trajo a este lugar para que le podamos servir. Pero más sin embargo tal vez no lo cumplieron.
Yahweh era constante. Aún Deuteronomio dice: y estas palabras las enseñarás a tus hijos cuando te acuestes, cuando te levantes, cuando te vayas por el camino. En todo tiempo y en todo momento les enseñarás esta palabra, para que no se olvidaran de quién era Yahweh para sus vidas. Hay muchas veces que puede haber una generación que conoce a Yahweh, que conoce los hechos portentosos, pero que nunca hemos dado a conocer a nuestras generaciones quién es Yahweh, porque en el día que tú y yo partamos de esta tierra, habrá una generación que tal vez no le conozca a Él, porque no se la dimos a conocer nosotros a ellos. Nuestra responsabilidad es darles a conocer quién es Yahweh. Que no solamente le conozcan. Y no estoy hablando si tenemos hijos, si no tenemos, pero es de ser influencia para aquellos que vienen detrás de nosotros. Que no se diga: es que es el Elohim o el Dios de mi papá, que cuando mi papá oraba él hacía todas las cosas. No era el Elohim de papá, es el Elohim de papá, pero él es el mismo Elohim que yo tengo si yo me acerco a los caminos de él. De que ellos puedan tener la confianza y la seguridad de que así como tal vez tú y yo clamábamos o clamamos, si ellos claman, Yahweh también los escuchará. De que Yahweh es el que está en control de todas las cosas. Y que no importa qué es lo que pase, qué es lo que suceda, siempre Yahweh tendrá el control de todas las cosas en sus manos. ¿Cuánto lo entendemos? Dice que nació esa generación que no le conoció, que no supo quién era Él. Es en la responsabilidad de cada uno de nosotros. Déjame volver a los apuntes. Sabes, son tiempos, y aún por el engaño, por las cosas que tú y yo vivimos, o las cosas que suceden, o tal vez muchos de nosotros vayamos a ser zarandeados, movidos, sacudidos, o muchos de nosotros, o muchos de los que estamos aquí, ya hemos sido sacudidos o zarandeados para que nuestra vida, para que nuestra fidelidad sea puesta a prueba, donde aún tal vez dentro de muchos, en medio de esta hora, en los que estamos viviendo, que tal vez se podrán vivir, muchos también entrarán en una apostasía, en apartarse de la verdad, viniendo a ser engañados. Y muchos aún de los que están, o de los que están dentro, muchos que están saliendo en ese apartarse y alejarse de los caminos de Yahweh. Muchos. Pero sabes, cuando viene un sacudir, eso es lo que sucede. O permanecemos firmes y fieles a Él, y le buscamos a Él, y nuestras vidas son más arraigadas y cimentadas en esa verdad, o permitimos dejar ser engañados como muchos otros que se han apartado de la verdad y ya no le han buscado. Porque nuestra fe es probada en medio de todas las cosas. Dice la palabra que cuando el Mesías viniera sería como en los tiempos de Noé. No como en los tiempos de Adán, no como en los tiempos de Moisés. En todo, dice la palabra, es que en todo momento se estaban entregándose al matrimonio. Pero ¿por qué dice que sería como en los tiempos de Noé? En los tiempos de Noé, número uno, había gigantes. Y no sé si voy a poder entrar en toda esta parte. Pero hablando de lo que eran los nefilim, los gigantes, ángeles que se metieron con los hijos o con las mujeres de los humanos y tuvieron hijos. Tú lo puedes buscar, hay mucha información. Híbridos, humanos, que resultaron en ser llamados o que se les llamaron como gigantes. El libro de Enoc, para los que no tuvieron la oportunidad, déjame lo leo rápidamente. El libro de Enoc, que se refiere a Enoc, que aún todavía no encontramos dentro de nuestras Biblias, que Enoc vino a ser el bisabuelo de Noé, que tú y yo podemos encontrar en el libro de Génesis, que se cree que este hombre tenía la habilidad de hablar con estos caídos, y por el Ruach HaKodesh fue dirigido Enoc.
a escribir este libro, el cual el canon original del Antiguo Testamento o de las Escrituras había sido establecido. Había sido establecido en el canon original del Antiguo Testamento, o había sido incorporado desde mucho tiempo de los escritos del Antiguo Testamento, del Tanakh. Pero 800 años antes de Yeshua, por una u otra razón, fueron quitados, o fue quitado el libro de Enoch, como parte del canon de las Escrituras del Antiguo Testamento. Nosotros hoy en la actualidad tenemos 66 libros en las Escrituras, mas sin embargo los etíopes, que hasta el día de hoy lo conservan como parte del canon, y no solamente el libro de Enoch, pero también como el libro de Esdras 1, Esdras 2, Esdras 3, Esdras 4, ellos lo conservan como parte del canon de sus escrituras. Nosotros tenemos 66 libros, ellos hoy en la actualidad, los etíopes, que es África y muchos de ellos lugares, tienen 88 libros dentro de sus escritos, como Esdras, que ya les decía, los libros de los Macabeos, porque ellos lo miran como libros inspirados. La católica guarda alguno de ellos, pero este libro fue eliminado. Y una de las cosas es que el Padre nos pueda dar un entendimiento. Y sabes, hay tanta maldad a nivel global y a nivel nación de muchos lugares, y de tanta destrucción, que tú y yo necesitamos entender las cosas que suceden, las cosas que pasan, pero que aún, vamos al libro de 2 Timoteo. Fíjate lo que dice el segundo libro de Timoteo, capítulo 4. Dice: te encargo solamente en la presencia de Elohim, dice, y del Mesías, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos, dice, por su manifestación y su reino. Dice, predica la palabra. Y este era Pablo hablando a Timoteo, su hijo espiritual, al cual se le fue encargado de extender la obra del ministerio que Yahweh le había encomendado. Dice, te encargo solamente en la presencia de Yahweh, de nuestro Elohim y de Yeshua. Dice, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos. Dice, por su manifestación y su reino. Predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Y esto es algo de lo que tú y yo estamos viendo. Dice, porque vendrán tiempos cuando no soportarán la sana doctrina, dice, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos. Y esto es algo que estamos viendo. Muchos hoy en día desean más bien ser entretenidos que ser instruidos, y no deseando la palabra y la instrucción de Yahweh, que puede cambiar y salvar sus vidas en medio de esta hora. ¿Cuánto lo entendemos? Muchos hoy en día desean más que nada un entretenimiento, y no estoy diciendo que la predicación debe ser aburrida, pero es con el fin y con el propósito de que podamos dar y entregar las herramientas para que podamos tener un pueblo libre, para que podamos ser un pueblo libre. Yeshua mismo lo dijo. Vamos a Juan capítulo 7, versículo 17. Dice, si alguien quiere hacer su voluntad, haciendo la voluntad del Padre, dice, sabrá si mi enseñanza es de Elohim o si hablo de mí mismo. Dice, el que habla de sí mismo busca su propia gloria. Dice, pero el que busca la gloria del que lo envió, este es verdadero y no hay injusticia en él. ¿Qué es lo que Yeshua estaba diciendo? Dice, porque cualquiera que quiera hacer la voluntad de mi Padre, dice, sabrá si la enseñanza es mía o no lo es. Todo lo que fue inscrito y inspirado por la palabra de Yahweh, di conmigo, eso es verdad. Yeshua mismo lo dijo. Dice, porque los escribas y fariseos se sientan en la silla de Moisés. Dice, mas ellos dicen y no hacen, más todo lo que les dijo Moisés quisiera, eso hagan. Eso hagan, instruyan, enseñen. Pablo, hablando a Timoteo, dice, enseña, instruye en tiempo y en fuera de tiempo, dice, en todo momento. Sabes, la palabra de Él o la palabra de Yahweh, cualquiera, déjame ponerlo de esta manera, cualquiera
que quiere hacer la voluntad de Yahweh en esta hora no tendrán ningún conflicto, ni externo ni interno, en obedecer lo que esta palabra nos ordena. ¿Cuánto lo entendemos? Pero si en el momento en el que uno estudia y escudriña la palabra o escucha la palabra y la oye y la recibe, y en ese momento yo entro en un conflicto y en algo que no me parece y no me gusta, está bien, inconfórmate si lo que se está predicando y lo que se está enseñando no está escrito en esta palabra. Pero si está escrito, no tengas la culpa con aquel que le enseña ni la predique, enójate con aquel que le escribió. Porque en ese momento tú y yo entramos en un conflicto con Yahweh que escribió esta palabra para nuestras vidas. El problema no es con el predicador, no es con el que le enseña, con el que le expone. Si yo no tengo ningún problema si lo que se hablara, si lo que se dice, dijera uno y viniéramos a ser como los hombres de Berea, que se nos enseña, se nos da algo y pudiéramos decir como vinieron estos hombres de Pablo, delante de Pablo y dijeron, bueno, vamos a hacer una cosa, déjamelos mirar, suena muy bonito, muy agradable lo que nos enseñas y lo que nos hablas, pero déjame mirarlo si lo que tú nos enseñas está aquí dentro de esta palabra. Porque si está aquí escrito y entramos en un conflicto, ahí hay un problema interno dentro de nuestras vidas. Que queremos hacer nuestra voluntad y no la voluntad de Él. Y dice que vendrán muchos engañadores con el fin y con el propósito de aún engañar a los escogidos. La única manera en que tú y yo vamos a encontrar una libertad para nuestras vidas y una salvación es cuando tú y yo nos conocimos en base de esta palabra. Porque esta palabra nos guía a toda verdad. Y dice Pablo, sigue leyendo, dice, ¿qué me quedé? Versículo 17, ¿verdad? Vamos a continuar, vamos a regresar a 2 Timoteo 4. Dice, porque vendrán tiempos cuando no soportarán la sana doctrina. ¿Qué es lo que dice la palabra? ¿Cuál es la sana doctrina? Ya lo poníamos, Yeshua dijo, la sana doctrina, no vamos a entrar en dilemas. Si lo que uno enseña es sana doctrina, si lo que alguien más enseña es sana doctrina, porque muchas veces las presentamos como credenciales y no son credenciales. Lo que Yeshua simplemente estaba diciendo, la doctrina o la sana doctrina, di conmigo, es aquella que se enseña y que se predica, que está dentro de esta palabra. ¿Cuánto lo entendemos? Amén. Eso es sana doctrina. Y Yeshua dijo, porque cualquiera que sea la voluntad de mi Padre, vuelvo a repetir, cualquiera que quiera hacer su voluntad, no tendrá conflicto alguno con obedecer lo que esta palabra nos enseña. Porque si yo digo, ay, esto no es, Shabbat no es esto, yo no lo digo. Es la palabra que estableció el Shabbat. Y quien lo creó fue Yahweh. Y quien lo único que lo puede cambiar es Él. Y Yeshua dice la palabra que vino y se despojó y se habitó entre nosotros, y Él es el dueño y el amo del Shabbat. Y Él mismo dijo, porque yo no he venido ni a cambiar nada, he venido a cumplirlo, a darle la interpretación correcta a esta palabra. Nadie lo cambió. Todo lo que está escrito, di conmigo, es para nuestra enseñanza y para nuestra instrucción. Ahora vamos a retornar al versículo 4, dice, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos. Esto se puede ver mucho. Yo no estoy diciendo que no escuchemos a alguien. El problema es cuando muchas veces uno toma de aquí, tomo de acá, tomo de esto y tomo de acá y tomo de allá. Y tomamos no lo que nos confronta. Tomamos aquello que yo deseo escuchar y que yo deseo oír y que yo tengo comezón aquí en el oído y decir, esto me gusta, esto está bien para mí, pero de lo demás no me hables porque eso confronta la vida y el corazón mío. Dice, tendrán comezón, dice, y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos. Pero tú sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades, ya haz trabajo de evangelista y se cumple tu ministerio. Pero vamos a dejarlo hasta el versículo 4. Entonces, ¿cuál es el propósito? Vamos a Ezequiel capítulo 33. Ezequiel capítulo 33, voltea con la persona que está a tu lado y dile, tú y yo tenemos que ser como una boca o una voz de shofar.
en medio de nuestras familias. Amén. Ezequiel capítulo 33. Fíjate lo que dice Ezequiel capítulo 33, versículo 1. Dice, y vino a mí palabra de Yahweh diciendo, hijo de hombre, dice, habla a los hijos de tu pueblo y diles, si yo traigo una espada sobre un país y la gente del país toma a un hombre de entre ellos y lo ponen de centinela, y éste ve venir la espada sobre el país y toca la trompeta y advierte al pueblo, dice, y el que oye el sonido de la trompeta no se da por advertido, y viene una espada y se lo lleva, dice, su sangre recaerá sobre su propia cabeza. O dice, oyó el sonido de la trompeta, dice, oyó el sonido de la trompeta, dice, pero no se dio por advertido, su sangre recaerá sobre él. Dice, pero si hubiera hecho caso, habría sido salvada su vida. Dice, pero si el centinela ve venir la espada y no toca la trompeta, y el pueblo no es advertido, dice, y una espada viene y se lleva a uno entre ellos, dice, ese será llevado por su iniquidad, pero yo demandaré su sangre de la mano del centinela. ¿Sabes? Cosas vienen y cosas sucederán. No lo sé cuándo, pero di conmigo, hay cosas que vendrán y que sucederán. Y tú y yo tenemos que darnos por advertidos. Y esa es la función y la labor de cada uno de nosotros, di conmigo, de ser centinelas y de ser esa voz de shofar y de anunciar la verdad aún en nuestras casas y en nuestras familias, con el amor, con la paciencia, en todo tiempo, como decía Pablo a Timoteo, dice, instruye en tiempo, en fuera de tiempo. Dice, enseña la palabra, instrúyela. Aunque esa misma palabra puede incomodar y pueda traer conflicto entre nuestras casas. Pero la verdad, di conmigo, tenemos que exponerla y ser conocedores de esa verdad. Vendrán conflictos, la misma palabra dice que vendrá conflicto sobre la tierra. Cosas vendrán, cosas sucederán, como tú y yo lo queramos poner. Pero si conocemos la verdad, necesitamos compartir la palabra, aun cuando ésta incomode, con el único fin y con el propósito de liberar a otros. ¿Cuántos lo entendemos? De poder traer libertad de la esclavitud a otros. Dice la palabra, porque espada viene sobre todo. Y es la responsabilidad de avisar por las cosas que vienen y por las cosas que sucederán. Y necesitamos ser esa voz de advertencia a aquellos que están alrededor nuestros. ¿Cuántos lo entendemos? Y no es que esté planeando un conflicto tan grande y que diga que las cosas, pero tenemos que ser conscientes que las cosas están cambiando y que muchas cosas van a cambiar y que tal vez van a suceder. Y en la misma palabra, vamos a continuar el versículo 6, dice, oyó el sonido de la trompeta, dice, pero no se dio pervertido, su sangre recaerá sobre él, dice, pero si hubiera hecho caso, dice, habría salvado su vida. Pero si el centinela ve venir la espada y no toca la trompeta y el pueblo no es advertido y una espada viene y se lleva a uno de entre ellos, ese será llevado por su iniquidad, pero yo derramaré su sangre sobre el centinela, dice. Y a ti, hijo de hombre, dice, te he puesto por centinela de la casa de Israel. Oirás pues la palabra de mi boca y les advertirás de mi parte. Cuando yo diga al impío, impío ciertamente morirás. Y tú no hablas para advertir al impío de su camino. Ese impío morirá por su iniquidad, pero yo demandaré su sangre de tu mano. ¿Cuántos traen una responsabilidad para nuestras vidas? No es solamente el de quedarnos callados. Muchas veces yo sé que podemos decir, es que mejor no digo nada para no entrar en conflicto. ¿Qué dijo Yeshua? Porque yo no he venido a traer, dice, paz, sino traer división y traer espada el uno contra otro, porque pondré, dice, la suegra contra la nuera y etcétera, etcétera, dice, y no habrá espada, dice, se habrá paz y paz, dice, pero cuando no hay paz. Porque la palabra de Yahweh muchas veces crea conflicto. ¿Y por qué crea conflicto? Porque muchas veces no queremos alinear nuestras vidas y nuestros corazones delante de Él. ¿Cuánto lo entendemos?
Fíjate lo que sigue leyendo, dice, pero cuando yo diga al impío, impío ciertamente morirás. Si tú no hablas para advertir al impío, dice, de su camino ese morirá por su iniquidad, pero yo demandaré su sangre de tu mano. Dice, pero si tú de tu parte adviertes al impío para que se aparte de su camino, y él no se aparte de su camino, morirá por su iniquidad, pero tú habrás librado tu vida. Dice, y tú, hijo de hombre, di a la casa de Israel, así has hablado y diciendo, ciertamente nuestras transgresiones y nuestros pecados están sobre nosotros. Dice, y por ellos nos estamos consumiendo. Dice, ¿cómo pues podremos vivir? Declara yo vivo Yahweh. Dice que me complazco en la muerte del impío, sino que el impío se aparte de su camino y viva. Dice, volveos de vuestros malos caminos. Dice, porque habrán de morir, oh casa de Israel. ¿Qué dice la palabra? Dice, porque yo no deseo la muerte del impío, sino que el impío se arrepienta y se vuelva de su malo camino. ¿Qué dice Yahshua? Dijo, porque yo no he venido a condenar y a juzgar al mundo. Yo he venido para que el mundo sea salvo por medio de ¿quién? De él. El juzgar no nos corresponde, pero sí podemos llevar la palabra, instruir la palabra, hacerla saber. Y una vez que solamente somos mensajeros, voltea con la persona que está a tu lado y dile, tú y yo solamente somos mensajeros. El conflicto entra cuando muchas veces tú y yo pensamos, ¿y qué si comparto la palabra y no me escuchan? Mi consuelo que yo tengo, digo, ni a Yeshua lo escucharon. ¿Qué me van a escuchar a mí? Si muchos le dieron la espalda a él, que no me la den a mí. Si a Yeshua no les caía bien, etcétera. Bueno, no es el punto. Pero si aún las palabras, pero ¿cuál era el mensaje aún del mensajero? Llevar la palabra. Los resultados. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, no son nuestros. Es de Él. Que Él traiga convicción de pecado, pero aún dentro de ello dice la palabra, dice en el libro de Ezequiel, dice, pero si aquel que recibió la palabra, dice, será por advertido, pero por su iniquidad no obedece, dice, su pecado recaerá sobre él, dice, pero tú habrás librado tu alma. Nosotros estaremos bien con él. Pero si yo no la hago saber, y yo digo, bueno, no, esto está mal y no vamos a llamarle esto bueno y a lo otro malo. No, lo que es verdad es verdad. Y si estamos mal en nuestras vidas, hay algo que tenemos que cambiarla, que tenemos que corregirla para podernos apegar a Él. ¿Cuánto lo entendemos? Hay muchas cosas. Y digo que tenemos, porque nadie es perfecto. Pablo decía, dice, entre los cuales yo soy el primer pecador de todos. Todos tenemos muchas áreas que corregir en nuestras vidas. Hay cosas que tenemos que arreglar. Y la palabra dice, buscar la santidad sin la cual nadie le podrá ver. ¿Sabes? Para que tú y yo podamos verle. ¿Cuántos deseamos y anhelamos ver el retorno de su venida? Dice que muchos entregaron sus vidas y no la vieron. Tal vez fue preparada para nosotros, no lo sé. Pero que si sea en el tiempo de nosotros o no lo sea, vivamos de tal manera y de tal convicción que vivimos vidas fieles delante de ¿quién? De Él. Que lo que no puede cambiar en nuestras vidas y en nuestros corazones es de que si sea en nuestros tiempos, no lo sea, nuestra manera de vivir y nuestra conducta de vivir delante de Yahweh no podrá ser diferente, sino que todos los días es tomar nuestra cruz y morir a diarios para poderle servir a Él, para poder ser esos vasos de honra y no de deshonra. ¿Cuánto lo entendemos? ¿Cómo será? ¿Quién sabe? Pero todos los días es vivir a diario, es morir a diario. Déjame llegar hasta aquí, yo creo que ya no voy a entrar. Sabes, mucho se habla de un gobierno, de tantas cosas que sucederán. Se habla de un gobierno mundial, pero también de una religión universal. Y todo lo que sucede es una plataforma que se está preparando. Se ha ido preparando, se está preparando, y tal vez se está preparando aún delante de nuestros ojos. Pero en medio de todo, di conmigo, es asegurar que nuestros corazones estén bien delante de Yahweh. Nuestra prioridad más grande
es al asegurar que nuestras vidas puedan estar bien con Él, temiéndole para que Él nos bendiga, para que Él haga prosperar nuestros caminos, para que Él bendiga nuestras vidas, nuestros corazones, nuestras vidas, y que transforme nuestras casas y nuestras familias. Pero para que eso suceda, tenemos que estar primeramente bien nosotros. Por eso yo te decía, tal vez no podemos cambiar a una nación. Y no estoy diciendo que no oremos por nuestra nación. Tenemos que orar, sí. Pero muchas veces queremos que la nación cambie para después cambiar nosotros. Y no es así. Primeramente, di conmigo, tenemos que cambiar nosotros para que los que están alrededor de nosotros también puedan cambiar su conducta. ¿Cuánto lo entendemos? Y a eso tú y yo hemos sido llamados. Cambiar nuestras vidas. La palabra dice, porque ¿qué relación tiene el mundo con las tinieblas? Dice, ninguno. Como hijos de luz que tú y yo somos, debemos de caminar como hijos de luz. Y hay tantas cosas que muchas veces jalan nuestras vidas, nuestros corazones, pero tenemos que ser diferentes. Amén. Y entre nada más, yo creo que lo que es la introducción, la siguiente semana continuamos y te doy todas las notas que traía el pastor, y no de tantas, ¿verdad? Pero bueno, las citas, vamos a orar con el favor del Padre. Padre, gracias, Padre Yahweh, te damos por tu palabra, por tu enseñanza, por tu instrucción, Padre Yahweh, en nuestras vidas. Enséñanos, muéstranos tus caminos. Tú has hablado a nuestras vidas. Tú has tocado tu gran shofar, Padre, a nuestros oídos. Nos has mostrado, no solamente, Padre, hoy, pero por mucho tiempo nos has mostrado tu palabra, tu camino. Ayúdanos de que podamos hacer ese pueblo que es obediente a ti y que a través de tu enseñanza, de tu instrucción que tú has hablado a nuestros corazones, podamos librar nuestras almas, nuestras vidas en medio de esta hora. Pero también ayúdanos a hacer esa voz de shofar que suena en nuestras casas, en nuestras habitaciones, y que llevan la verdad, Padre Yahweh, de tu palabra. Y si eso muchas veces trae conflicto al corazón de otros y aún a nuestros corazones, es por tu infinita misericordia que aún en medio nos haces mostrar tu gran misericordia sobre nosotros. Que si aún hay algo que nos incomoda, es porque tal vez hay muchas cosas o hay cosas que necesitamos arreglar en nuestras vidas. Porque aquello que es tu palabra, y si realmente queremos hacer tu voluntad, es porque amamos, Padre Yahweh, tu palabra y no entramos en conflicto con ella. Pero si lo entramos, danos un corazón humilde de reconocer nuestras fallas, nuestros errores, y que podamos volver delante de ti. Porque tú no has venido, Padre Yahweh, para juzgarnos. Tú no enviaste a tu Hijo para juzgar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo a través de tu Hijo. Y para eso tú lo enviaste. Y si aún las cosas no se han puesto en un orden, y la plataforma, Padre Yahweh, del enemigo y aquello que está por suceder no ha avanzado, es porque tu gracia y tu misericordia es tan grande sobre nuestras vidas, que aún en medio de estos tiempos, tú extiendes tu misericordia sobre nosotros. Porque tu palabra dice que aquel que ha de venir vendrá y no tardará, y que Yahweh no se tarda en cumplir su promesa. Pero ciertamente lo que uno mira por tardanza no es que tú te hayas tardado, es porque tú deseas
que volvamos nuestros corazones a ti. Y no solamente nosotros, pero nuestras casas y nuestras familias. Aquellos que nos ven y vienen detrás de nosotros. Ayúdanos a volver a ti, el estar contigo, pero que también llevemos tu palabra a aquel que no la conoce. Gracias, Padre Yahweh, te damos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua, y todos decimos amén y amén. Ya sé, con tus manos levantadas. Llevaré jeja Yahweh beis bereja, Yaer Yahweh panabeleja bijuneja, Isaac Yahweh panabeleja beyasem leja shalom, Beshen Yahshua HaMashiach. Que Yahweh te bendiga y que Yahweh te proteja. Que Yahweh haga resplandecer su rostro a ti, incline su rostro a ti, ponga en ti shalom, en el nombre de Yeshua. Y todos decimos amén y amén.